¿Todo bien con el fijo? Ok. Hoy vamos a ver la sesión 8 de desviaciones cristianas, chicos. Y vamos a ver la teología del reemplazo. Pero antes una pequeña recapitulación, ya que tomamos un break. Digo, como quiera, siempre lo hacemos. Pero estamos platicando de desviaciones que no quitan la salvación. Son desviaciones, chicos, pero no son centrales al Evangelio, como habíamos estado viendo. ¿Sí? Pero, como son desviaciones, como quiera, siguen trayendo un efecto negativo a tu vida. Los que lo abrazan siguen siendo cristianos, siguen siendo hermanos. O sea, no cortamos la comunión por tener este tipo de desviación. Tal vez tú lo puedas tener. No te cortamos de la comunión por eso. Digo, solamente se corta menos que rechaces lo esencial del Evangelio. Y hemos platicado que el parámetro para discernir era el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles te define dentro de la cristiandad. ¿Sí? Cristiano, digo, católicos, ortodoxos, episcopales y demás. Pero aparte le añadimos la soteriología evangélica, es decir, la forma bíblica cristiana escritural de ser salvo, que es solamente por fe y el arrepentimiento, chicos. ¿Sí? Vimos y hemos estado viendo diferentes desviaciones, como la desviación del evangelio de la prosperidad, que te enseña que Dios quiere hacerte rico a todos los cristianos, siempre. ¿Sí? Y algunos dicen, entonces no, chicos, no es así. La teología del dominio, que te enseña que debemos de buscar el éxito que el mundo nos ofrece y conquistar el mundo para Cristo. De hecho, Roberto me mandó un video de una evangelista donde te invita a aceptar a Jesús para que Jesús te ayude a tener éxito en la vida, a tener éxito de curar el mundo. ¿Cómo se llama? Se llama la ministra Terry de Estados Unidos. de Estados Unidos. Pero ahorita está llenando en París por conferencias de 1,000 personas. Es bien exitosa, chicos. Sí. También vimos el anabaptismo, en donde te dice que no podemos reformar al mundo, que debemos alejarnos de él. ¿Sí? Vimos también el cesacionismo, que nos enseña que el Espíritu Santo lleno se manifiesta sobrenaturalmente con sanidades, señales, milagros, liberaciones. Y también vimos lo contrario, abusos carismáticos, que tiene que ver con que te enseña, por ejemplo, que siempre tienes que hablar en lenguas cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, cuando vimos que no es así, que Dios siempre va a querer sanarte milagrosamente, que por esos abusos algunos caen en desórdenes dentro de la congregación o aceptan o abrazan manifestaciones demoníacas por falta de discernimiento. Si dan cuenta, estamos viendo las dos partes, Evangelio de Prosperidad versus la teología del dominio, el anabaptismo, juntamente con y el cesacionismo contrario al abuso carismático, chicos. ¿Qué pasó? ¿No lo compartí? A ver, le compartimos otra vez. No estoy en vivo, ¿verdad? ¿Sí entré? ¿Sí estoy dentro? Sí. Ah, no, acá no me apareces. A ver. Es por eso que estoy en la sesión pasada. A ver, denme chance, chicos. Estoy en vivo, pero estoy en otra. Vamos a ver. Chan. Vamos a ver. ¿Ya está compartida la pantalla? No. Todavía no. No. Aquí no me aparece. Ya la compartí aquí. Si quieres, así déjalo, mi estimado. Tenemos que continuar. Que esto va a durar unas 2 o 3 horas. Se crea.
Como quieres ir agarrando municiones, ¿verdad? Veo cafecito, galletas y de todo. Ok, muy bien. Ok, y vimos la vez pasada el calvinismo, chicos. Para los que preguntan, no somos calvinistas. Somos arminianos, chicos. Sí, somos arminianos. De hecho, chicos, Calvino... Nomás, acá es Calvino. Bueno, con Calvino, chicos... Chicos, con Calvino no nos referimos a eso, chicos. No nos referimos a eso. Con Calvino, chicos, no nos referimos a eso. Nos referimos a las personas que creen en el famoso tulip, ¿sí? En la total depravación del hombre, en la elección incondicional y todo lo que vimos la vez pasada. Pero nosotros no somos calvinistas, somos arminianos en el sentido nuestro entendimiento escritural de la Biblia, chicos. De hecho, Jacobo Arminio era calvinista, chicos. Pero por medio de las escrituras tuvo que hacer correcciones a su entendimiento y se pudo dar cuenta que sí, la gente puede resistir el operar del Espíritu Santo. Que sí, Dios elige, pero es en base al previo conocimiento de Dios acerca de las decisiones que vamos a tomar. Cosas que tú puedes llegar a tu propia conclusión si lees la Biblia y estudias la Biblia por ti mismo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Arminio sí llegó quitó los abusos del calvinismo. Él era calvinista, pero pudo corregir su entendimiento al leer la Escritura. Y eso nos enseña a todos que todos, aunque hayamos profesado alguna decisión, si tú eres fiel a la Escritura, si tú lees la palabra, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, te va a ir llevando a hacer las correcciones de vida, chicos. Porque no venimos con una teología inmaculada, perfecta, sino que vamos perfeccionando nuestro entendimiento conforme vamos exponiéndonos a las Escrituras. ¿Vamos bien? Hoy vamos a ver entonces la teología del reemplazo. ¿Qué onda con esta teología, chicos? ¿Qué es lo que enseña esta teología? Mira, esta teología te afirma, te enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel como el pueblo de Dios. Según esta visión, las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento ahora se cumplen en la iglesia, se cumplen en la iglesia y los judíos ya no tienen ningún papel distintivo en el plan de redención de Dios. De hecho, la teología del pacto enseña que es similar a la teología de reemplazo. Enseña prácticamente lo mismo. ¿Sí? Te dice, afirma que estamos hablando del mismo pueblo, que Dios siempre tenía un único pueblo, nada más que ahora está bajo un nuevo pacto y es ya abarcado a los gentiles que por medio de la iglesia. A esta teología, chicos, también se le conoce como supersesionismo. Supersesionismo. Sí, supersesionismo. Supersesionismo. Sí. O teología también del pacto, también le conocen, chicos. No, supercalifragilístico. No, eso. Y hoy en día, chicos, muchas de estas denominaciones han matizado el lenguaje de reemplazo, porque vamos a ver ahorita, por razones teológicas y éticas, especialmente tras el Holocausto, chicos, porque esta teología tuvo mucho que ver con lo que sucedió con Hitler, chicos. Y Churchill también. Sí. ¿Cuáles son los orígenes? Los orígenes de esto comenzó prácticamente, chicos, con un sentimiento antisemita que se empezó a gestar a partir del siglo II en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva hubo un deseo de distanciarse del judaísmo y en ese deseo estuvo teñido en parte por actitudes antijudías que se fueron consolidando con el tiempo. Y esto no solamente afectó la liturgia, sino también la teología, la política e incluso la identidad cristiana. Dentro de la cristiandad en el siglo II había dos tipos de cristianos en cuestión de cómo se vinculaban o se relacionaban con los judíos, chicos. Uno de ellos, de esos grupos, eran los cuartodecimanos. Cuartodecimanos, se les suena así medio raro, ¿verdad? Así les llamaban. Cuartodecimanos. Eran cristianos que insistían en celebrar la Pascua el 14 de Nisan, de ahí cuartodecimanos. 4 decimanos son 14. Ellos insistían que se debía celebrar la Pascua exactamente en la fecha que estipulaba la Biblia, que es el 14 de Nisan, siguiendo el calendario judío, independientemente del día de la semana en que cayera.
Y su práctica se basaba en la convicción de que Jesús murió el 14 de Nisan y por tanto debía mantenerse exactamente en esa fecha, tal como lo celebraban los judíos. Y esta práctica era prominente entre las iglesias de Asia Menor, particularmente las que fueron fundadas por el apóstol Juan. Pero surgió una disputa porque las iglesias de Occidente, particularmente las de Roma, chicos, preferían celebrar la Pascua en domingo, como una conmemoración de la resurrección. Y hubo un conflicto que se identificó, y al punto de excomulgar a los que guardaban la Pascua el 14 de Nisan, chicos. ¿Sí? Al final prevaleció la postura romana, ¿sí? Pero desde ahí querían desligarse por completo. Por eso le pregunto, oye, ¿por qué los judíos celebran la Pascua diferente a los cristianos? Por ese deseo de distanciarse de todo lo que tenga que ver con los judíos, chicos. Entonces ya había un sentimiento antisemita desde entonces y se pudo ver con mayor claridad en los padres de la iglesia del segundo y tercer siglo. Justino Mártir empezaba a enseñar que también que el Israel espiritual somos nosotros y que Dios rechazó por completo ya al pueblo de Israel. Juan Crisóstomo en el siglo IV y también Agustín de Hiponea. San Agustín, chicos, abrazaba esta teología de reemplazo y enseñaba que la iglesia sustituía por completo al pueblo de Israel. Esto tuvo que ver también con la influencia de la interpretación alegórica, chicos. En lugares como Alejandría, teólogos como Orígenes promovieron una lectura alegórica del Antiguo Testamento, en donde el término Sion o Jerusalén se interpretaban como símbolos de la iglesia, no como lugares literales, chicos. Y esta interpretación alegórica es crucial en toda esta teología. Crucial, ¿sí? No puedes llegar a una conclusión correcta si no utilizas la interpretación, no puedes llegar a estas conclusiones si no utilizas la interpretación alegórica. La problemática con la interpretación alegórica, chicos, como bien saben, es que tú puedes alegorizar cualquier cosa. Cualquier cosa que veas en la Biblia lo puedes alegorizar para torcerlo, para que simbolice o signifique lo que tú quieras. Por eso el principio de interpretación correcta te enseña que el principio de la no alegorización arbitraria, que te dice que no puedes alegorizar nada que pueda ser interpretado literalmente. Si puede ser interpretado literalmente, la interpretación literal debe de prevalecer, chicos. ¿Sí? Entonces, Agustín agarró de esa influencia de Orígenes y solidificó la interpretación alegórica dentro de la Iglesia Católica. Así, la restauración del reino de Israel y de que Jesús ocuparía el trono de David serían desechados en su interpretación literal y se le daría un sentido alegórico por completo. Por ejemplo, no se espera un futuro literal para Israel como nación, por lo mismo, por la interpretación alegórica. Las promesas del Antiguo Testamento se entienden como cumplidas espiritualmente en la iglesia. Sí, ya hay muchas promesas que Dios dejó para el pueblo de Israel, pero dicen, ya se cumplieron todas. Digo, ¿cómo? Es que alegóricamente ya nosotros y dices, su mecha. También, por ejemplo, el reino milenial de Apocalipsis 20 se interpreta de forma simbólica, ¿sí? Como ya está en curso, se simboliza la era de la iglesia, ¿sí? O también no se espera la restauración de un templo ni de un reinado mesiánico en Jerusalén. Eso es simplemente alegórico, espiritual, donde Jesús ya está reinando en el trono a la diestra de Dios. O también la iglesia, que es el Israel espiritual, y el enfoque escatológico está en esta consumación del reino de Dios, se ve solamente en la iglesia universal, completamente desligado de Israel. Esta interpretación, chicos, se consolidó en la Edad Media dentro de la Iglesia Católica y Ortodoxa. Y la Iglesia Protestante siguió dicha tradición. La Iglesia Protestante, acuérdense que vino la reforma de nuestro entendimiento acerca de la salvación, pero se dejaron muchas cosas en el tintero que no se reformaron. Entre ellas, el bautismo de los niños. Se siguen bautizando bebés, aunque no tenían ninguna base bíblica además. Por ejemplo, los luteranos seguían creyendo en la transubstanciación, ¿sí? Una versión similar a esa. Y los protestantes, chicos, que siguieron con la tradición con la interpretación de que la iglesia reemplaza a Israel, fueron los luteranos, obviamente, ¿sí? Lutero era vehemente antisemita. Presbiterianos, anglicanos y episcopales, iglesias reformadas, bautistas reformados, congregacionalistas históricos y algunas iglesias metodistas wesleyanas, chicos. La mayoría de la cristiandad
creen esta teología, chicos. Sí. Los que no son la minoría que bresora. Sus exponentes son muchos y muy famosos. Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, Karl Barth, hay un montón. Charles Spurgeon era también, Sproul, John Piper, Kevin DeYoung. Sí. Y hay uno que es ahorita medio famosillo, que es de Joshua Enior Jiménez, que se ha vuelto viral por sus publicaciones en Facebook. Sí. Siguen siendo hermanos, pero, y no son hermanos separados, chicos, como maneja la Iglesia Católica. Son hermanos, nada más que diferimos en asuntos periféricos, acuérdense, chicos. No cortamos comunión por eso. ¿Sí? Estas son diferencias que son dignas para un buen debate y demás. Aunque, como comentamos, toda desviación produce un efecto negativo en tu vida. Acuérdense, ¿sale? Te va a robar de alguna bendición o te va a exponer a la ópera del enemigo. Los argumentos teológicos que enseñan. Dicen Israel, el Israel físico ha sido desechado por Dios. ¿Sí? Y lo vemos, la Biblia enseña, dice, ¿se acuerdan la parábola de los arrendatarios que mataron al hijo del dueño y demás? Dice, echa fuera al, que dice, que preguntó Jesús, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viñedo a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino quitado del pueblo de Israel y dado a otros. ¿Quiénes son los otros? La iglesia, chicos. De hecho, también cuando Pablo habla acerca de los hijos de la esclava, ¿sí? En Gálatas capítulo 4, que representan al pueblo de Israel, que recibió la ley, y los hijos de la libre, que representa la iglesia, dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. O sea, desechado y sustituido por el hijo de la libre. ¿Sale? Entonces te enseñan que el Israel físico ha sido desechado por Dios, que son malditos por no aceptar y amar a Cristo. Pues la Biblia dice que si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. 1 Corintios 16, 22. O también que están bajo el espíritu del anticristo, pues dice 1 Juan 2, 22 que ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tanto que el Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa el Hijo también tiene el Padre. Y los judíos han negado a Jesús como el Mesías. Entonces están bajo ese espíritu del anticristo, es lo que enseña. ¿Sí? Y es verdad. Entonces también te dicen que la simiente de Abraham, a quien fue hecha las promesas, no fue a los judíos étnicos, sino a Cristo. Dice Gálatas 3:16 que ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿Sí? Están enseñando que esas promesas no fueron dadas al pueblo de Israel étnico, sino solamente a Cristo. Y te dice también que la iglesia, al estar unida con Cristo, es heredera de dichas promesas. Porque dice Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estamos unidos en Cristo y formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice Gálatas 2:29 que si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Porque la promesa fue dada a Cristo y estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Y tiene sentido. Y así es, chicos. También te dice que la iglesia es ahora el verdadero Israel, ya no el pueblo étnico. Dice Gálatas 6 del 15 al 16 que porque la circuncisión es nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos, es decir, sobre el Israel de Dios. Entonces está hablando de que nosotros que ya no estamos circuncidados en la carne, sino circuncidados en nuestro corazón, nos llama el Israel de Dios. Pablo, ¿sí? Dice Romanos 9 del 6 al 8 también, porque no es que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac serán llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino
sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea, no los físicos, sino los que son de la promesa, aquellos que reciben la promesa por fe, los que han creído en el Evangelio de Cristo. Romanos 2, del 28 al 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Por eso también Juan el Bautista decía, no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y no lo levantó a las piedras, pero sí lo levantó a los gentiles. Somos descendientes de Abraham espiritualmente hablando, chicos. ¿Sí? Por eso dice Filipenses también 3, del 2 al 3, que cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de las falsas circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces también te dicen que la iglesia es pueblo de Dios y la continuación del pueblo del pacto. 1 Pedro 2, del 9 al 10 dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces dicen que la iglesia, desde el Pentecostés hasta hoy y hasta el fin de los tiempos, es el verdadero Israel de Dios, chicos. Ya no se toca más al pueblo étnico, hablando, sino que ahora la iglesia lo sustituye por completo. Por eso, y por lo mismo es incorrecto llamar al pueblo de Dios a la sinagoga de Satanás, como lo llaman, solo por su supuesto vínculo étnico. O sea, el pueblo de Israel le llaman la sinagoga de Satanás. Gálatas 4, del 22 al 29, habla de la alegoría de Agar, que tuvo al hijo, el hijo de la esclava, y a Sara, que tuvo el hijo de la promesa. Y menciona la diferencia, dice que el hijo de la esclava no va a heredar, ¿sí? Sino que va a ser el hijo de la promesa. Y la hija de la esclava se refiere al Israel étnico, chicos, que recibió la ley, ¿sale? Entonces, ¿qué onda con respecto a que todo Israel será salvo? Porque dice en Romanos 11, del 25 al 26, que todo el pueblo de Israel va a ser salvo al final. El argumento que dan al respecto es este. Te dicen que debemos de entender esto en el contexto adecuado. Pues Pablo no está diciendo que toda la nación judía en su condición actual será salva automáticamente, de lo que dicen ellos. A lo largo de Romanos 9 y 11, alegan, Pablo ha dejado claro que no todos los descendientes de Israel son el verdadero Israel, como dice Romanos 9, 6, y que la salvación no depende del linaje, sino de la misericordia de Dios. De hecho, en el capítulo 11, dice que los judíos fueron desgajados por su incredulidad y que solo si no permanecen en esa incredulidad serán injertados nuevamente. Cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, no se refiere a que toda la nación judía en su conjunto, ni al estado moderno de Israel. A lo largo del capítulo 11, Pablo ha sido muy claro en afirmar que Dios ha reservado para sí un remanente conforme a la elección de gracia. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Pablo. Este remanente es el verdadero Israel, no definido por linaje carnal, sino por la elección soberana de Dios, compuesto por aquellos judíos que han creído o que creerán en Cristo. Por lo tanto, la expresión todo Israel debe entenderse como al Israel espiritual, al remanente redimido por gracia, no como una promesa de salvación colectiva a toda la etnia judía. Este remanente es injertado nuevamente en el olivo, que es Cristo, y es por la fe. La salvación nunca ha sido nacional ni étnica, sino personal, por gracia, mediante la fe, tanto para judíos como para gentiles. Este es el argumento que dan ellos. ¿Sí? Lo cual, chicos, violan todo principio de interpretación, toda hermenéutica. El contexto, tú lees Romanos 11 y es clarísimo, chicos. Si tú lo lees sin ningún prejuicio y demás, llegas a la conclusión normal. Tendrías que tener haber abrazado otra doctrina para tratar de verlo con este filtro. Sí. Solamente es por gracia. Y van a ser salvos. Siempre ha sido, acuérdense chicos que la salvación siempre es por gracia.
tanto la iglesia como judíos. Siempre es por gracia. Nunca la salvación ha sido por obras, ni siquiera en los tiempos de Abraham. ¿Sale? Entonces, de esta forma, chicos, Israel ya no figura en los planes de Dios para ellos. La iglesia lo sustituye de forma total y permanente. Israel ya no es el reloj profético. Ya no es el pueblo de Dios. No es la higuera que enverdecida. No es la niña de los ojos de Dios. No es la descendencia de Abraham. No son los herederos de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Simplemente quedan completamente rezagados, chicos. Esto es lo que enseña. Sí. ¿Por qué está mal esta postura, chicos? Ok. Como toda desviación, chicos, que hemos estado viendo, tienen un entendimiento parcialmente correcto. Todas las visiones que hemos platicado tienen un entendimiento, tienen ciertos aciertos. La problemática con esto es que dejan a un lado versículos que se contraponen a su interpretación. Los tienes que meter debajo de la alfombra y esconderlos para no llegar a la conclusión que contradiga lo que tú ya has abrazado. Su entendimiento es parcialmente correcto. Oye, ¿el reino les fue quitado y fue dado a nosotros, la iglesia? La respuesta es sí, claro. La Biblia lo enseña, es muy claro. Sí. ¿Fueron desgajados y rechazados como pueblo de Dios? La respuesta es sí, fueron desgajados, rechazados como pueblo de Dios. Sí. La pregunta aquí clave es, ¿fueron rechazados permanentemente como pueblo o nación? Y la respuesta es muy clara, chicos. Es no. Fíjate lo que dice Romanos 11, del 11 al 15. Te lo voy a leer. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Fíjate, estás hablando de Israel, el pueblo de Dios. Sí. Dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo entero cuando ellos por fin la acepten. ¿Qué te lo dice? ¿Cuando ellos qué? Por fin la acepten. Dice, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más que maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y la pregunta, chicos, ¿van a resucitar los muertos? Sí. Y te está ligando que la conversión de Israel está ligado con la resurrección de los muertos, chicos. Está hablando de que Dios no ha rechazado al pueblo, sí, sino que está aquí hablando de que sí se va a convertir, chicos. Y está hablando no una conversión individual, sino una conversión como nación, chicos. La problemática aquí que tienen ellos es que confunden nuestra injertación, sí, en el olivo, chicos, como suplantación, como reemplazo. Pues quitaron el pueblo de Israel y nos pusieron. Sí, pero tienes que leer todo el contexto. Fíjate lo que dice. Sí, somos injertados y por eso recibimos las bendiciones. Dice Romanos 11:17 que algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Entonces dices, ¿qué está diciendo? Sí, fueron arrancados y nosotros fuimos injertados. Olivo silvestre, fuimos injertados en este olivo cultivado. Pero esto no reemplazamos a Israel. Dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Fíjate lo que está diciendo. Que no te jactes de haber sido injertado ¿para qué? Para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Así es más claro. O sea, fuiste injertado, pero no para reemplazarlos. Olvídate de eso. Queda descartado. Sí, el versículo 18 lo está diciendo. Dice, ustedes solo son una rama, no son la raíz, dice Pablo. Así como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice Pablo que fuimos injertados pero no para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas? Porque las ramas que fueron arrancadas van a volver a ser injertadas. Dice en el versículo del 23 al 27, fíjate lo que dice. Si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. ¿Qué está diciendo? Que si abandona la incredulidad, va a ser ¿qué? Volver a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios
estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Entonces está diciendo que volverá a ser injertado y que Dios está, de hecho, con más disposición a hacerlo, chicos, porque son de los originales, de la rama cultivada, chicos. ¿Sí? Versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, porque aquí dice, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que pertenecen si dejan la incredulidad, chicos. ¿Sale? Y parece que te deja un espacio como que, bueno, si es que se convierten. Pero fíjate lo que dice en el versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces, todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Fíjate lo que está diciendo. Si había dejado algún lugar a duda de que, bueno, si se convierten, pues sí, se van injertados, pero se convertirán, y aquí Pablo está diciendo, sí, se van a convertir. Todo Israel, como pueblo, está diciendo, todos van a convertirse y ser salvos, chicos. Sí, y es una profecía. Entonces, todo Israel será salvo. Entonces, el pueblo, chicos, de Israel, aunque actualmente es enemigo de Dios, sigue siendo el pueblo que Dios ama. Y esto es un shock para los que tienen esta teología. Como que, no, solamente nos ama a nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 11:28. Fíjate la conclusión de Pablo. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bendición de ustedes. Entonces, con respecto al Evangelio, ¿son qué? Enemigos. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que con respecto al Evangelio son enemigos. En eso tienen toda la razón los de la teología de reemplazo. Son unos hijos del diablo, que sinagoga a Satanás, que han rechazado a Dios y demás. ¿Sale? ¿Por qué crees? Dios todavía los ama. ¿Por qué? ¿Porque son bien buenos? No, chicos. Por causa de los patriarcas, porque Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Y Dios es fiel hasta por 1000 generaciones. ¿Sabes cuántas generaciones son estas, chicos? Todavía no las hemos cumplido desde el inicio de la humanidad. Sí. Dice que si tomamos en cuenta la elección, son amados por causa de los patriarcas. Y luego te dice aquí, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. El don, chicos. A ver, ¿qué significa irrevocable, chicos? No se puede quitar. Es algo que ya se dio y no se puede quitar. No te puedes hacer de él. ¿Sí? Y la pregunta aquí, en este pasaje, ¿qué es irrevocable? ¿De qué está hablando? ¿Qué es irrevocable? El llamado de Dios, chicos. El don y el llamado de Dios. El don. Los regalos, el don de... ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Y el pacto implicaba un regalo de la tierra, de la bendición y demás. ¿Sí? Y el llamamiento es ser el pueblo de Dios, chicos. Pero al ser la iglesia, el pueblo de Dios también, entramos en ese pacto. Somos injertados y cultivamos y recibimos eso. De hecho, ahondamos de esto a mayor profundidad en una serie de 2 sesiones, tranquilas. Se llama El Pacto y la Herencia, ¿sí? Está ahí en el taller, en el discipulado. Entonces, estamos hablando que es irrevocable, y lo que es irrevocable es el don, o sea, la promesa de bendición y demás, y el llamado a ser el pueblo de Dios. Fíjate, ¿quiénes son? Porque los de la teología de reemplazo dicen, no, pero se refiere a la iglesia. A ver, ¿quiénes son los 2 grupos de personas de los que habla este versículo? Fíjate, habla 2 grupos de personas. Dice, con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Este es un grupo. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia, chicos. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Ok. Entonces, uno es la iglesia y lo dice, y el otro grupo es los israelitas, que son los enemigos de Dios actualmente. 2 grupos, chicos. ¿Sí? Entonces, son los grupos. La pregunta es aquí, ¿a cuál de los grupos, chicos, es el don y el llamamiento irrevocable?
¿A nosotros? ¿Es a los israelitas? O sea, si no llegas a esta conclusión simple y sencillamente por leer el pasaje, ya estás bien endoctrinado, chicos, que es lo único que te puede bloquear para llegar a esa conclusión. Sí. ¿Para qué grupo es irrevocable el llamado y el don de Dios? Para los israelitas. Es muy claro, chicos. Israelitas como nación. Fíjate, no está hablando de un individuo, porque el pueblo, el pacto fue para una nación. Y Pablo está diciendo, lo está abordando dentro de ese texto como nación. Entonces las promesas no eran para un pueblo físico, sino espiritual. Fíjate, somos nosotros quienes recibimos las promesas, chicos, por nuestro vínculo espiritual con Cristo. ¿Sale? Pero las promesas, chicos, no eran para nosotros. No eran, chicos. Las promesas eran para el pueblo físico. Fíjate lo que dice Romanos 9, del 3 al 5. Fíjate lo que dice. Dice Pablo, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas. Fíjate lo que está diciendo. ¿De ellos es qué, chicos? De ellos son la adopción como hijos. Era para ellos, chicos, la oferta principalmente para ser hijos de Dios, chicos. Porque uno no es hijo de Dios por nacimiento natural, chicos. Pero por el pacto era a ellos a quien les iba a llegar primeramente la oferta. Era para ellos. Sí, de ser de la adopción como hijos. Y si también de ellos es el pacto y las promesas, chicos. Sí. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios por todas las naciones, sí, sobre todas las cosas. Entonces también la promesa de la bendición, chicos, y la tierra en heredad fue dada a Abraham y también a su descendencia física. Sí, la promesa viene a cumplirse total y plenamente en Cristo. Sí, pero eso no descarta que también era para los descendientes. Si bien el pleno cumplimiento de dicha herencia vendría con Cristo, como bien enseña Pablo en Gálatas, esto no quita que se refería también a la descendencia física. No por nada, Dios estableció la circuncisión como señal del pacto con sus descendientes, chicos. Fíjate. Dios hace un pacto con Abraham y su descendencia, chicos, de que iban a heredar la tierra. Sí, y esto viene en Génesis capítulo 17. Sí. Y como señal de ese pacto de que iban a heredar la tierra, ¿qué señales dio? La circuncisión. Como señal del pacto, ok, todos los varones, toman, órale, se van a circuncidar. Sí. Y era la señal de que estaban dentro del pacto y iban a heredar la promesa de la herencia de la tierra, chicos. Sí. Dice, es lo que dice, a ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Le va a dar, que dice, como posesión, ¿qué? Temporal. Por unos cuantos añitos. Dice, como posesión, ¿qué? Perpetua. ¿A ti y a quién? A tu descendencia. ¿Sí? Y en señal de ese pacto dice, circuncidarán la carne de su prepucio, esa será la señal del pacto entre nosotros. Pacto de que él iba a ser el Dios de Abraham y su descendencia y que eran herederos de esa promesa, chicos. ¿Vamos bien? Y lo mismo hizo el Señor en Génesis 15, del 18 al 21, cuando dice, yo he entregado esa tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, ceneseos, y toda esa gentuza. ¿Sale? Está dando la promesa a Abraham y a su descendencia, chicos. No por nada, tal es así, chicos, de que no solamente involucra a Cristo en la plenitud del cumplimiento de esa promesa, sino al pueblo de Israel, descendencia física. Tal así, que no por nada redimió al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra que se le prometió, chicos. Que se prometió a sus antepasados. Pues Dios sabía que la promesa aplicaba a los descendientes. ¿Por qué crees que Dios levantó
a Moisés para rescatar al pueblo de la opresión de Egipto. ¿Por qué crees? ¿Tenía alguna responsabilidad? Dios dijo, no, es que no es para ustedes, es para el Mesías que va a venir. ¿Dijo eso? No. Deuteronomio 9, versículo 8. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como se lo juró a tus antepasados y te dará la tierra que te prometió. Fíjate, es Moisés hablando al pueblo y diciéndole al pueblo que la promesa de la tierra es para ellos. Diciendo que si el Señor tu Dios extiende tu territorio como se lo juró a tus antepasados y te da toda la tierra que te prometió. Porque la promesa es también para ellos, chicos. Como Pablo aseveró, de que ellos es la adopción como hijos, el pacto, la ley y las promesas. ¿Vamos bien? Éxodo 13:15 por eso también dice, cuando ya el Señor los haya introducido en la tierra que destila leche y miel, es decir, en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, hivitas, jebuseos, la cual prometió a los padres de ustedes que les daría. Fíjate, se lo prometió a sus patriarcas, pero ¿a quién se la está dando, chicos? ¿A quién metió a la tierra prometida? A los descendientes, chicos. ¿Y cómo los identificabas? Por la circuncisión, porque eran descendientes físicos, herederos de la promesa. Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra los mandatos que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Por qué Dios está queriendo llevarlos a conquistar la tierra prometida que juró a los padres? ¿Porque la promesa era también para ellos? Obvio, chicos, por eso Dios lo hizo. Por esa oferta de adopción, por eso la oferta de adopción como hijos, esa herencia prometida, fue diseñada para que Israel la recibiera, chicos. Dice Romanos 9:4, como les había leído, pero se lo leo ahora en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Quiénes son estos chicos? El pueblo de Israel, chicos. De ellos es todo esto. Sí. Por eso, Romanos 15:8 dice Pablo, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos, chicos. ¿A quién vino a servir? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el pacto que Dios había tenido con ellos. Para mostrar que era fiel, chicos. Por eso, la ordenanza de Jesús a predicar el evangelio, ¿a quién fue primero? Los judíos, dice Mateo 10:16. Por eso Jesús dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué, chicos? Porque la promesa era, por los pactos de los patriarcas, era para los descendientes, para ellos. Tú y yo estamos aquí de chispazo, chicos. Porque nos salpicó la bendición. De rebote, exactamente. Por eso también dice Jesús, ¿se acuerdan cuando vino la Serofenicia a tratar de que sanara a su hijo? El Señor le dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y no la estaba poniendo a prueba así como que, pues no era tal cual. No, sí era tal cual, chicos. Sí. El Señor aquí mostró que hay flexibilidad dentro del reino, pero sí fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no a los gentiles. Jeremías 31, del 31 al 34 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, donde perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque el pacto, chicos, el nuevo pacto, era para la casa de Israel, chicos. Nosotros estamos aquí de rebote. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al Israel rechazar la oferta de adopción, fue ofrecida a los gentiles. Sí. Era para ellos, no lo quisieron. Y el Señor dijo, ok, hay salvación, hay adopción para todos los que quieren. Si no lo habían rechazado, Si no lo hubieran rechazado, no estaríamos aquí. Dice que suena plato segundo. ¿Somos plata segunda mesa? Sí, chicos, somos plata segunda mesa. Sí. Pero, déjame decirte, chicos. No, pero déjame decirte. Chicos, pero déjame decirte, este plato de la segunda mesa nos ha dado un privilegio especial por encima de la primera mesa, chicos. Sí.
¿Por qué? Porque nosotros somos herederos no solamente del pacto de Abraham, que es el pueblo de Israel, sino el pacto de David, chicos. Somos la élite que va a gobernar sobre todo. Sí. Por eso al Israel rechazar la oferta, fue ofrecida a los gentiles, chicos, pero esa oferta a los gentiles es solo por tiempo limitado. Por eso dice Romanos 11:25, mis amados hermanos, quiero que entiendan que este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Fíjate que está hablando de un tiempo donde se va a alcanzar la plenitud de los gentiles que han de aceptar a Cristo, chicos. Terminando eso, se acaba la oferta. Chicos, ya. Sí. Y la oferta fue dada a los gentiles, chicos. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de reemplazar a Israel por completo? No. Fue dada con el propósito de despertar a Israel a celos para que ellos eventualmente terminen volviendo a Cristo, chicos. Dice Romanos 11:20, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Pues no captaste esos gentiles insensatos, somos nosotros, chicos. Sí, somos acá bien. No, somos esos, chicos. Sí, pero fíjate, tú ves la actitud de Dios de rechazarlos por completo al pueblo de Israel. Está diciendo, no, me voy con los gentiles, pero porque quiero traerlos de vuelta. Sí. Dice Romanos 11:11. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. O sea, tú y yo estamos aquí, vamos para causarles envidia al pueblo de Israel, chicos. Envidia, no lástima. De hecho, dice Romanos 11, del 30 al 31, dice, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. ¿Por qué? Porque la agenda de Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Está hablando de que ustedes, ¿quién son ustedes? La iglesia. Por la misericordia que tú y yo hemos recibido, va a terminar desembocando en que el pueblo de Israel se termine convirtiendo, chicos. Fíjate cómo Dios está diciendo, sigo persistiendo en mi deseo de atraer al pueblo de Israel de vuelta a mí. Sí. Terminando ese tiempo de gracia a los gentiles, Dios restaurará a Israel, es decir, serán injertados en el pacto para recibir las bendiciones prometidas a los patriarcas, chicos. Sí. Como leímos en Romanos 11, del 23 al 27, si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Dice, versículo 25, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dice las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Dice Romanos 11:16, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. ¿Sí? Dice, por eso, chicos, la Biblia profetiza la restauración del pueblo de Israel. Jeremías 31 te habla de esta restauración profetizada. Dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor, los que sobrevivan a la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel lo dejaré, le daré descanso. Hace tiempo el Señor lo dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Fíjate cómo está hablando, Dios amó a Israel con un amor ¿qué? Eterno. Si con amor inagotable te acerqué a mí, yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samara y ahí comerás tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín,
vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Esta restauración está profetizada, chicos. No se ha cumplido. Y la única manera que podrías deshacerte de esta profecía es alegorizando todo esto. La única forma, chicos. Sí. Pero ¿cuál es el principio? Todo pasaje que pueda ser interpretado literalmente debe ser interpretado literalmente. Sí. Y esta restauración, chicos, la Biblia menciona que va a ser en el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando los muertos resuciten. Pues dice, sí, dice, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo más, aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Fíjate, el rechazo ocasionó que la salvación se extendiera a todos. Cuando ellos se conviertan, ¿qué va a pasar, chicos? Dice la Biblia. Va a haber resurrección de los muertos. ¿Qué pasa, chicos? Que cuando el pueblo de Israel se convierta, sí, va a ser tiempo de la segunda venida. Cuando se convierta, el Señor va a venir y nosotros vamos a venir con Él. Y en ese tiempo, chicos, es cuando el Señor va a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento que habían muerto. Sí. Nosotros resucitamos antes, pero es ahí cuando van a resucitar Abraham, Isaac y todos los santos del Antiguo Testamento. No se supone que ya lo sabía cuando en Mateo que dice que muchos resultados como que se fue por dentro. No, dice que cuando la Biblia menciona que cuando Jesús resucitó, los sepulcros de muchos santos salieron o resucitaron. No sabemos si se refiere a santos del Antiguo Testamento o a personas piadosas que murieron en el tiempo de Jesús y un tipo de resurrección tipo el de Lázaro, ¿sí? Donde volvieron a morir. ¿Sí? Para recibir el Espíritu Santo. Esos resucitaron como testimonio de la obra de resurrección de Jesús. ¿Sí? Pero si nosotros morimos, por ejemplo, vamos directo con Jesús, ¿no? Vamos directo con Jesús, pero vamos a regresar para ser resucitados por Él. Acuérdense, chicos, si seguimos a Jesús es porque se nos prometió vida eterna. Físicamente. Y sabemos que tiene para pagarlo porque Él mismo resucitó, chicos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Por qué seguimos a Jesús? Pues porque voy a vivir para siempre. No espiritualmente, físicamente, chicos. ¿Sale? Por eso, chicos, Jesús dijo del pueblo de Israel que dijo que no lo aceptaría sino hasta el tiempo de la segunda venida, chicos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reuniste la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que no volverán a verme ¿hasta cuándo, chicos, van a volver a ver a Jesús? Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, chicos. Es decir, hasta el día de su conversión, cuando ya ahora sí lo aceptan y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí. Dice, no van a volver a verme hasta su conversión, que es hasta el final, chicos. Sí. Por eso Israel, chicos, aunque Israel haya sido desobediente y haya rechazado a Dios, Él no los rechaza, chicos. Porque Él no los ha rechazado. ¿Sí? Como habíamos leído en Jeremías, que Dios los ha amado con un amor eterno, chicos. Eso significa que no se acaba. No va a dejar de amarlos. Y el pacto y el propósito de Dios para con el pueblo de Israel es perpetuo. Génesis 17:8 dice, a ti y a tu descendencia les daré en posesión temporal. No, ¿dice qué? Perpetua toda la tierra de Canaán. Pregunta, chicos. ¿Abraham recibió la tierra en posesión? No. Fue una promesa, no. Fue una promesa. El pueblo de Israel los descendientes recibieron la promesa cuando entraron a la tierra prometida y de forma parcial, porque nunca, chicos, ni en todos los reinados de Israel, lograron conquistar toda la tierra. Porque la plenitud de la promesa, ¿cuándo va a llegar? Cuando Cristo venga, chicos. Sí. Pero es una en posesión perpetua, chicos. Es decir, le está dando el derecho a Abraham y a sus descendientes de que les está diciendo, es tuyo. Es derecho para estar en esa tierra, yo te lo doy de forma perpetua, no te lo voy a quitar. Y también dice el Señor en Jeremías 33, de 25 al 26, dice,
Así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Fíjate lo fuerte que está diciendo esto. Te lo repito, así como no cambian las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Fíjate, aquí todavía no había iglesia, chicos. El único pueblo del que está hablando es Israel. Dice, no voy a rechazar a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Fíjate lo que está hablando. Está hablando que no lo va a rechazar y así. Y tan fuerte es esto como las leyes de la naturaleza, chicos. Que si pueden ser violadas, entonces esto no puedes confiar en esto. Es tal así, chicos, que es como una ley de la naturaleza. Así de fuerte es esto. ¿Estás consciente de esto, chicos? Y la restauración de Israel, chicos, prometida va a llevar 5 aspectos. ¿Sí? Va a implicar la liberación de sus enemigos, la restauración del reino, la restauración de la tierra, la bendición material y la multiplicación. La liberación y la victoria sobre sus enemigos. Por eso, ¿se acuerdan cuando nació Jesús y se profetizó acerca de él? Dice Lucas 1 del 66, 68 al 74. Dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje del reino del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. ¿Está hablando de qué? Del pueblo de Israel, chicos, que va a ser rescatado de todos los que lo odian, chicos. Sí. Dice, Él ha sido misericordioso con nosotros, con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestros antepasados Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Sí. Esta promesa, chicos, de la liberación de los enemigos es el cumplimiento de Génesis 12:3, cuando dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. ¿Sí? Y también la promesa de que tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos. La restauración del reino, chicos. ¿Qué reino estamos hablando que va a ser restaurado, chicos? El reino de David, chicos. El reino de David. El reino de Israel, chicos. Fíjate lo que dice Lucas 1 del 31 al 32. Concebirás y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Es el trono de quién, chicos? De David. Y es el reino de Israel, chicos. Por eso, chicos, los apóstoles estaban tan familiarizados con esto, esta liberación de sus enemigos y la restauración del reino, que se acuerdan qué le preguntaron a Jesús antes de partir. ¿Recuerdan? En Hechos 1:6 le dicen, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús dijo, ¿qué les pasa? La iglesia ya sustituye todo eso. ¿Qué reino ni qué nada? No, al contrario, chicos. Sabían bien eso. De hecho, Jesús estuvo platicando del reino que iba a venir a establecerse durante 40 días después de su resurrección, chicos. Todas las bondades y todas las glorias del reino, Jesús se las platicó de detalle a los discípulos. Y los discípulos con este conocimiento decían, Señor, ¿ya? ¿Por qué, chicos? Porque querían reinar ya. Sí. Tan conscientes estaban de que el regreso del Mesías implicaba una restauración del reino de Israel, que anhelaban compartir el reino con Jesús. Por eso, ¿te acuerdas qué fue lo que le preguntó Jacobo y Juan por medio de su mamá a Jesús? ¿Qué le pidieron? Querían hueso, chicos. Querían hueso, chicos. Querían un lugar privilegiado dentro del reino del Mesías, chicos. Y Jesús no los reprende por creer en la restauración del reino de Israel, sino ni por creer que podían tener una parte en dicho reino. Al contrario, en otra ocasión les dijo, en Lucas 22:28, ustedes que han estado conmigo durante mis tiempos de prueba,
Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en mi reino, y de sentarse sobre tronos y juzgar a las 12 tribus de Israel, chicos. ¿Le está prometiendo el reino? Sí. ¿Tronos? Sí. ¿Y gobierno sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, chicos. Sí. También promete la restauración de toda la tierra, chicos. Sí. Porque dice Ezequiel 37, del 11 al 21, dice, luego me dijo el Señor, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos y hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Diles este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares donde fueron esparcidos. ¿Y qué crees que ha estado sucediendo estos años, chicos? La formación del pueblo de Israel, chicos, en el año 48 y en subsecuente con toda la migración de los judíos es cumplimiento de esto. Notas que esta restauración de la tierra sería después de la diáspora ocurrida en el año 70, hablada por Jesús y profetizada por el profeta Daniel. Pues anteriormente había sido un exilio a Babilonia, chicos, pero en el año 70 fue un exilio a todas las naciones. Y el Señor está diciendo, los voy a reunir, ¿de qué? De todas las naciones. ¿Sí? Israel, de hecho, profetizaba el renacimiento de Israel, que sería en un solo día. Y se cumplió en el año 48 cuando Israel, como nación, nació, chicos, de un día para otro, chicos, cuando se nombró el Estado de Israel. Sí. Y allá habla en Jeremías 31 que Dios le prometió al pueblo de Israel que volverían a plantar viñedos en las colinas de Samaria y quienes los planten gozarían de sus frutos y que vendría un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión al monte del Señor. En este futuro cercano se va a cumplir todo esto, chicos. Sí. También prometía la bendición material. El Señor prometía que iba a hacer, porque le prometió a Israel, bendición económica. Y a Isaías 30, del 23 al 24, dice que entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas abundantes y muchos pastizales para tus animales. Los bueyes y los burros que cultivan los campos comerán buen grano y el viento llevará la paja. Eso también lo dice en Joel capítulo 2, chicos. Y todas esas bendiciones económicas y demás se van a cumplir por medio del reinado de Cristo y su iglesia, chicos. Somos el medio por el cual Dios cumple las promesas pendientes al pueblo de Israel. Y también la multiplicación. Dice Isaías 60, 22 que la familia más pequeña de Israel se convertirá en 1000 personas. Imagínate. En 1000 personas. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo yo, Señor, haré que eso suceda. Dice Jeremías 33, del 11 al 10. Esta es una tierra desolada, de donde gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades, Judá volverá a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. Sí. Va a haber voces de novios, novias, chicos, y también habla de niños jugando y demás. ¿Por qué? Porque se van a multiplicar. No habla de la iglesia porque la iglesia, en su estado resucitado, ¿nos vamos a casar? No. No, chicos. Y no vamos a tener hijos. Por eso es ahora o nunca, chicos. Así la risa de tener. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Por qué es importante entender esto? La Biblia te dice que eso es importante que lo entiendas para que no te enorgullezcas contra Israel. Fíjate bien en esto. Para que no te creas mejor que Israel ni te enorgullezcas contra Israel. Dice Pablo, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. O sea, para que no te vuelvas orgulloso, porque si tú crees que ya sustituiste por completo a Israel, tú caes en orgullo, chicos. Cuando tú eres el olivo silvestre, injertado contra la naturaleza. Y luego menciona que el olivo natural va a volver a ser injertado porque tú no lo sustituyes por completo, ni permanentemente. Sí. También la otra, esto es importante porque llegará un periodo en la historia, y está comenzando ya, en el que el mundo entero, como una manifestación de su rechazo a Dios y a su palabra,
se levantará contra Israel y hará de Jerusalén el centro del conflicto internacional, chicos. Zacarías 12, del 2 al 3 dice, convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una copa inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. O sea, la Biblia profetiza un antisemitismo mundial en donde todo el mundo, chicos, se va a levantar en contra de Israel, lo va a rodear para destruirlo, chicos, bajo la dirección del anticristo. Imagínate. Profetiza eso. Entonces, esto obviamente va a detonar, Dios va a utilizarlo porque va a detonar la conversión de Israel y el regreso de Jesús con su iglesia para defender al pueblo de las naciones invasoras. ¿Por qué, chicos? Cuando se den cuenta, porque dice la Biblia que van a abrazar al anticristo como su Mesías para luego darse cuenta de que, ups, no era. El anticristo va a ser... Nadie sabe, chicos. Va a ser AMLO. Pero seguro sí sale en Morena, ¿verdad? No, chicos. El anticristo va a ser revelado después de que la iglesia parta. Entonces ahorita no sabemos, podemos solamente especular. Pero todo el mundo rodea a Israel, chicos. Y cuando esté entre la espada y la pared, sí, va a ocasionar que el pueblo de Israel se convierta y clame al Señor, chicos. Por eso dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una palabra que es una palabra profética para ese momento cuando el pueblo de Israel, como nación, va a invocar al Señor y se va a convertir a Jesús. Y van a pedir que regrese. Al darse cuenta que el Mesías que han aceptado no era el correcto. Y que el que vino la primera vez sí era el correcto, chicos. Sí. Y es ahí, eso va a detonar la conversión de Israel. Y en aquel día el Señor, dice Zacarías 12:8, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil de entre ellos será tan poderoso como el rey David. Es el Señor y su ejército. ¿Quién es el más débil aquí, chicos, entre todos? Está hablando de la iglesia. Sí. Y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. ¿Quiénes son los descendientes reales, chicos? Somos nosotros. Vamos a ser como el ángel del Señor. Pues en aquel día comenzará a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Y eran naciones sobrevivientes de la guerra, porque va a haber naciones sobrevivientes del Armagedón, chicos. ¿Esos son los que se van a multiplicar? Esos son los que se van a multiplicar. No como conejos, más intensamente. Como los niños. Como los niños. A las naciones sobrevivientes de la guerra, Jesús las va a juzgar de acuerdo a cómo trataron a los judíos y su tierra, chicos. A los sobrevivientes, Dios los va a juzgar de acuerdo a cómo trataron. Fíjate lo que dice, en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio contra todos los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron a niñas por vino. Este juicio, chicos, donde Dios junta a todas las naciones sobrevivientes, que van a ser muy pocas, y las juzga de acuerdo a cómo trataron al pueblo de Israel. Ese fue el juicio de Mateo 25, donde juzga a las naciones y les separa de los cabritos de las ovejas, chicos. Es un juicio basado en obras y basado en cómo trataron a uno de los hermanos menores de Jesús, que son su pueblo, chicos. Porque para ese entonces van a ser hermanos porque se van a convertir, chicos. Sí. ¿Por qué juzgaría a las naciones de esta manera Jesús? Porque como hemos visto, los pactos con Abraham y su descendencia a la tierra no han caducado, sino que son perpetuos. Pero el mundo los quebranta acarreando sobre sí maldición, chicos. Sí. Isaías 24, 5 al 6 dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones del Señor, han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno. Y el pacto con el pueblo de Israel era un pacto eterno, chicos.
Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. Entonces, chicos, estamos diciendo que la tierra pertenece a Israel. Así es. Sí, se le prometió. El Señor le dio el título de propiedad a Abraham y a su descendencia, chicos. Sí. ¿Bajo qué derecho? Bajo el derecho otorgado por el dueño de la tierra, nada más. Dice el Señor en Salmo 50:12, mío es el mundo y su plenitud. Sí. De hecho, Jefté daba este argumento a los que reclamaban con respecto, es que usurparon, dice, no, Dios nos dio esta tierra y nos pertenece, porque Dios nos la dio. La problemática es que si como cristianos invalidamos el pacto para el pueblo de Israel, también lo invalidamos para nosotros mismos, chicos. Porque si la promesa a Abraham y a su descendencia para heredar la tierra se invalida, también la promesa de Jesús de que heredemos la tierra se invalida, chicos. Sí. Si la promesa a David y a su descendencia para darle el reino se invalida, también la promesa de Jesús de que reinaremos con él se invalida. Si no es cierto eso, no es cierto para nosotros. Si la promesa no fue cierta para Abraham y demás, no es cierta para nosotros. Si ambas promesas se invalidan, significa que Dios no cumplió ni cumplirá su promesa a Abraham y los patriarcas, y que su esperanza en la resurrección para recibir la promesa es falsa, y que nuestra fe es igual de falsa, chicos. Porque déjame decirte, Abraham nunca recibió en carne propia la promesa. Él está esperando todavía resucitar para recibir físicamente la tierra que se le prometió. Pero los de la teología del reemplazo dicen, no, eso ya quedó atrás. Todo es simbólico, todo es espiritual. Sí. Y con eso hacemos a Dios mentiroso, ya que creemos que es una mentira lo que Moisés y los profetas dicen de Jesús. Creemos que es una mentira de que Dios le dará a Jesús el trono de su antepasado David. Y la Biblia lo dice, pero pues decimos que no es cierto. Sí, que no le va a dar ningún trono para gobernar literalmente el trono de David. También creemos que es una mentira la promesa de Abraham y a los patriarcas, de que iban a poseer la tierra, iban a recibir las bendiciones. Y también que la promesa de Jesús a sus discípulos de que reinarían sobre Israel, estaríamos diciendo que es falsa. Sí. Como cristianos, entonces, dejar a un lado nuestra opinión y respetar lo que la Biblia enseña es crucial de importancia, porque de lo contrario, aparte de invalidar nuestra herencia, podemos ocasionar que más gente se alinee en contra del derecho de Israel a la tierra, acarreando con ello maldición y juicio por parte de Dios, chicos. Sí. Y te aseguro que no quieres estar del lado, no quieres tener este peso de culpabilidad. ¿Qué efectos tiene esta desviación, chicos? Estos efectos tienen efectos terribles, chicos. Uno, propicia el florecimiento de ideologías antisemitas. Propicia y ha propiciado históricamente esto, chicos. La teología de reemplazo contribuyó indirectamente al antisemitismo cristiano que premió a Europa durante siglos y que creó un terreno fértil para que las ideologías como el nazismo encontraran aceptación incluso entre sectores cristianos, chicos. Alemania, se supone que era una Alemania protestante cristiana, chicos. ¿Por qué abrazaron toda la ideología antisemita? Por la teología del reemplazo, chicos. Por eso, aunque el nazismo era una ideología secular y racial, se aprovechó del antisemitismo ya presente en la cultura cristiana europea, en parte alimentado por siglos de enseñanza de esta teología del reemplazo. Sí. De hecho, algunos sectores de la iglesia luterana alemana apoyaron el régimen nazi y el antisemitismo de Martín Lutero, especialmente en sus escritos tardíos como el escrito sobre los judíos y sus mentiras, porque eran citadas las palabras de Lutero en propagandas nazis, chicos. Eran citadas, ¿sí? Toda la teología de reemplazo y demás, todo lo que llevara a desechar a Israel y quitarle su derecho como pueblo, como nación y demás, a existir y a heredar la tierra, eran citadas. Tal así que el teólogo Johann Baptist Metz y otros han advertido que la teología cristiana no puede seguir igual después de Auschwitz y que se debe reconocer su complicidad histórica
aunque directa, en el odio que culminó en el Holocausto. Es decir, Hitler no hubiera podido llevar a cabo esto si no hubiera habido un campo fértil entre los cristianos alemanes gracias a la teología de reemplazo, chicos. Fue influenciado por. ¿Estamos entendiendo esto, chicos? Así de fuerte. Sí. Y no solamente esto, chicos, sino que a la persona que abraza esta desviación, alinea al cristiano que abraza esta desviación a la agenda del anticristo. ¿Por qué? Porque la agenda del anticristo, chicos, no solamente es anticristiana, es antisemita. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que en los últimos tiempos habría doctrinas de demonios? Bueno, esta desviación, chicos, aunque no es crucial, sí es una desviación y como desviación es una doctrina de demonios. Sí. Y la gente que abraza esto se expone a perturbación. Mire, yo he tenido discusiones con Joshua Enior en Facebook y demás. Y tal es su irracionalidad que dice que los musulmanes son amigos de los cristianos. Ya para que caigas en esa y defiendas a los musulmanes, cuando el Corán te dice que nosotros los infieles, ¿sí? debes darles cuello, y el Corán está tupido de versículos que inciten a la violencia y a aniquilar a todos los infieles, chicos. Y dices, ya está en un estado de irracionalidad, chicos. Sí. Y luego, cuando defiendes a entidades musulmanas en contra de Israel, cuando Israel es el pueblo que tiene más derechos y libertades por encima que sus compatriotas países musulmanes, chicos. Sí. Dices, sí. Sí nos vamos entendiendo, chicos, lo fuerte que es esto. Sí. Esta desviación es tan fuerte que es lo que ocasionó el sentimiento antisemita de parte de los cristianos a lo largo de los siglos. Por eso la Iglesia Católica también perseguía a los judíos y por eso protestantes también se levantaban en contra de los judíos. Ese sentimiento antisemita viene por esta doctrina diabólica. Sí. También con este efecto de esta desviación es que denigras el carácter de Dios, pues lo mostramos como un Dios infiel que no cumple sus promesas ni sus pactos. Dios hizo un pacto perpetuo con el pueblo de Israel, de que iba a dar la tierra, de que ellos iban a ser para siempre su pueblo. Y está diciendo, no es así. Dios eso ya no lo cumplió y ahora es todo simbólico y alegórico en la iglesia. ¿Sí? Y lo otro es que también roba nuestro entendimiento profético, chicos. Te deja en completa ceguera en cuestión de entender muchos pasajes de la Biblia y la profecía bíblica. Pues para entender la profecía bíblica requieres hacer a un lado la alegorización de esos pasajes. Miren, ¿quién de aquí ya tomó el taller de profecías del fin? Un efecto de los que han tomado el taller, chicos, y que me lo han dicho no una, sino varias veces, es que ahora entienden un montón de pasajes de la Biblia que no entendían. Porque hay muchos pasajes de la Biblia, como Isaías, Ezequiel, Jeremías y demás, que, chicos, la mayoría de las profecías, o de los pasajes, de esos pasajes, son acerca de la segunda venida. Que no tiene sentido a menos que entiendas el panorama profético y lo tomes literalmente como una profecía pendiente de cumplimiento. Pero si alegorizas todo eso, no hace pie con bola nada. Y se mantienen en oscuridad sus pasajes, chicos. ¿Sí? Y seguimos, muchas iglesias siguen interpretando aún de nosotros, dándole preferencia o prioridad a la interpretación alegórica. Dicen, no, es que Sion y que levántate y resplandece, se refiere a la iglesia y demás. No, está hablando de una profecía que se va a cumplir sobre el pueblo de Israel. Sí. Y la gente que acepta esta doctrina de reemplazo, tiene que abrazar la alegorización, que lo deja en ceros en cuestión de todo el tema profético. Entonces, cuando en cuestión del discernimiento de los tiempos y demás, están en cero, chicos. No saben nada. Para ellos, la profecía ya se cumplió. Para ellos, Satanás ya fue atado y ahorita está atado. Imagínate.
Y ahorita estamos ya, está gobernando Cristo por medio de la iglesia en el gobierno milenial, y eso es lo más grandioso que vamos a ver aquí en la tierra. Imagínate. Si esto es lo más grandioso, no quiero imaginarme, digo, qué esperanza es esta. Pero no, chicos, sí, la Biblia habla de un cumplimiento a futuro, sí, y un cumplimiento literal. El Señor le va a dar a Jesús literalmente el trono de su padre antepasado David. Jesús va a gobernar literalmente sobre la nación étnica de Israel. Y nosotros vamos a gobernar juntamente con los discípulos al pueblo de Israel y al resto de las naciones que están aquí. Entonces, sí hay un cumplimiento. Y la Biblia menciona que va a suceder y Dios es fiel a su palabra. Porque Dios le hizo un pacto con Abraham y Abraham no ha recibido la promesa, pero la va a recibir en el reino. Igual que tú y yo. Porque si hemos aceptado a Jesús y hemos estado sacrificando, es porque al igual que Abraham, creemos que el Señor va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Y eso va a ser en el reino, chicos. ¿Vamos bien? Tal vez tú has querido o has abrazado esta doctrina. Quiero darte, o tal vez ni te habías considerado nada de esto. Hayas abrazado o no esta doctrina. Si tú has abrazado tus propios caminos por encima de los de Cristo, tú necesitas arrepentirte. Porque Dios quiere que tú tengas heredad en todo lo que Dios ha prometido. Dios ha hecho promesas maravillosas para que vamos a heredar la tierra, que vamos a vivir eternamente y demás. Y son gratuitas. Si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, es decir, estar dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo. Y si tan solo crees que Jesús es Dios, que se hizo carne, y que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó al tercer día. Dos cosas, arrepentimiento y fe. Si tú estás dispuesto a arrepentirte y a creer en Él, dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú puedes invocarle, pedirle la salvación, que es lo que significa invocarle. Y si quieres hacer esto, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me perdones, que me salves, que me des la vida eterna. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que se hizo hombre y que murió por mí en la cruz para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración es el comienzo de una vida en transformación continua. Tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Tienes que congregarte y tienes que discipular. Tres cosas. Tener tus tiempos de lectura, de devocionales, de lectura y oración diarias. Congregarte y discipularte. Queremos ayudarte con eso. Contáctanos para poderte ayudar en este proceso. Y todos los demás, chicos. Dices, oye, yo no tengo esta doctrina. Genial, qué padre. Pero déjame decirte esto. Es importante que entiendas esto para vacunarte en contra de esta desviación. Y en el Inter, chicos, tú y yo somos la luz y la sal de la tierra. Es decir, mientras que el mundo entero se volca en contra de Israel en un sentimiento antisemita, muchas veces inspirado irracionalmente por influencia de demonios o por una mala interpretación de la Biblia. Tú y yo estamos aquí para nadar a contracorriente y para hacer la luz en medio de la oscuridad. La idea es que tú no solamente seas vacunado en contra de esta decisión, sino que ayudes a otros a encarrilarse, para que no caigan en juicio y no se alineen a la agenda del anticristo, chicos, que está ya arrasando, chicos. Sí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias, porque, Señor, tu palabra nos advierte que no debemos ensoberbecernos, enorgullecernos en contra de Israel, Señor. Porque sí fuimos injertados, Señor, como olivo silvestre en este olivo cultivado, Señor, pero no para suplantar por completo a Israel, Señor, sino para causarles celos, para propiciar que ellos vuelvan a ser injertados, Señor. Y sabemos por tu palabra que va a volver a suceder eso, Señor, que van a ser injertados como pueblo, como nación, Señor. Y te pedimos por la salvación del pueblo de Israel, Señor, como pueblo, como nación, Señor. Pedimos, Señor, que tú sigas tratando sus corazones, porque aunque ahora son enemigos, sabemos que tú tienes todavía una agenda pendiente para con ellos, Señor. Señor, que podamos
Que ellos, Señor, puedan ver por medio de nosotros, tu iglesia, tu cuerpo, Señor, cómo tú los amas, Padre. Que puedan ser cautivados por tu amor y que ellos puedan ver, Señor, que a nosotros recibir todas las bendiciones, ellos también puedan acceder a esas bendiciones, Señor. Despiértales a celo, Señor. Que sientan envidia de que tú nos has dado, Señor. Para que puedan arrebatar, Señor, lo que tú les has ofrecido, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Fijo?